Hoy comenzamos prácticamente lo que es la asignatura de carácter. Y comenzamos viendo lo que dice la palabra de Dios sobre el carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿Hay aquí algún hombre de los últimos tiempos? Estamos en esos tiempos y muchas veces miramos hacia afuera y decimos, la gente que no tiene al Señor son así. Pero es que nosotros también tenemos ese carácter en nuestras vidas que tiene que ser pulido, cambiado, transformado, para que podamos tener el carácter de Cristo, ¿no? Esa es la idea. Pasar del carácter de los hombres de los últimos tiempos al carácter de Cristo. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 5, nos habla precisamente de eso. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Y nos podemos poner con el radar a ver qué personas son así y decir, bueno, yo me tengo que apartar de este tipo de gente. Y a estos evita tiene que empezar por nosotros mismos. Tenemos que evitar que nosotros seamos así, como esta larga lista que hemos leído. Y podríamos empezar hablando de amadores de sí mismos. Eso, en otras palabras, se llama egoísmo, ¿verdad? Que es el nivel de amor que llega a la idolatría de uno mismo. Pero nos han enseñado en generaciones o desde generaciones atrás que tenemos que mirar por nosotros mismos. Y es muy común, es decir, en encontrarnos en esas actitudes. Es decir, si yo tengo frío, hace frío. Si yo tengo calor, hace calor. Si yo estoy contento, todo el mundo tiene que estar alegre, porque el mundo gira alrededor mío. Yo soy el centro de la creación. Soy el más listo, soy el más rápido, tengo unas cualidades que no tiene ninguno. No sé si te sientes reflejado en amador de ti mismo. Si alguien te ofende, te enfadas, ¿verdad? Y si alguien te aplaude, te imaginas, ¿no? Que viene alguien a decirte, oye, eres fenomenal, tal, no sé qué, y tú le dices, no, no es verdad, no es para tanto, yo no soy así. Cuando alguien te aplaude, si estás en un equipo y algo sale bien, te pones el primero en la foto, ¿no? Y si algo sale mal, es el equipo el que cometió el error, ¿verdad? Si hemos ganado el partido,
es que soy el mejor. Y si hemos perdido es que el equipo está, es decir, amadores de nosotros mismos. Y esto es algo que está embutido en nuestra naturaleza, de amarte a ti mismo, de decir, yo tengo que cuidar por mí. ¿Cuántas veces has dicho, si no me preocupo yo, ¿quién se va a ocupar de mí? ¿Verdad? El primero en la fila, siempre yo. Eso es ser amador de uno mismo. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de lo contrario, ¿verdad? No buscando lo suyo propio, sino también lo de los otros, estar en una actitud de servicio. Y eso va contra nuestra naturaleza, porque tenemos esa naturaleza que hemos recibido, porque es la naturaleza, es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Así que, como alguna vez os han preguntado, ¿no? ¿Cuál es tu peor enemigo? Tu ego, ¿verdad? Tu ego es tu peor enemigo. ¿Por qué? Se pone siempre el primero, siempre delante. Y es el protagonista de tu vida. Y el Señor nos enseña a decir, no te pongas el primero. El que quiera ser mayor entre vosotros, hágase el más pequeño. Y el que se cree más importante, hágase siervo de todos los demás, ¿verdad? ¿Amén? Avaros. Frente a la avaricia va a estar la generosidad, que hablaremos de ella en su momento. Pero la avaricia es una consecuencia de amarse a uno mismo, porque uno nunca tiene suficiente. Dice, ya tengo 5, pero ¿y si mañana no tengo? La avaricia empieza por ahí. Pero hay un dicho por ahí que dice que el verdadero amor empieza por uno mismo. Y entonces dice, no, si yo me cuido a mí mismo y digo, bueno, yo voy a tener, no sé, 10 camisas. Cuando Juan Bautista empieza su ministerio, había gente que le preguntaba, ¿y qué haremos nosotros si somos gente normal? Y les dice, el que tenga 2 túnicas, de una al que no tiene ninguna. Y ya, pero es que yo tengo quita y pon, pues el otro no tiene ninguna. Ya, pero es que yo tengo cubierta mi necesidad, Dios me ha bendecido y tengo... La avaricia, dice la palabra, que es, ¿alguien sabe? Idolatría. La avaricia es idolatría. Porque uno le da importancia a las cosas que tiene y no quiere desprenderse de ellas. Y ese es el... Dice, no, hombre, yo no soy como esos que están ahí con las monedas así y tal, contándolas todo el día. Pero la avaricia es una característica de los hombres de los últimos días. Y es nuestra naturaleza caída. Y tenemos que, como hemos leído al final, evitar que eso esté en nuestra propia vida. Amén, sí, es verdad. Vanagloriosos. Cuando te sale algo bien, das gloria a cosas que son vanas en tu vida. Eso es ser vanaglorioso. Y ya sabes lo de no me beso porque no me llego, ¿no? Es que soy de lo que no hay. Es verdad que cuando naciste se rompió el molde, porque Dios nos ha hecho a todos distintos.
Pero el vanaglorioso, cuando hace una cosa bien, tiene que ir contándoselo a todo el mundo. Y luego llegas al culto y dices, a ti sea la gloria. Es un carácter de los hombres de los últimos tiempos. Somos tendentes a la vanagloria, ¿verdad? A darnos publicidad de lo bien que hacemos las cosas. Soberbios. Claro, a lo mejor tú dices, bueno, yo soy más humilde, no soy tan soberbio. La soberbia es el punto de partida de la revelación de Satanás. Bueno, de Luzbel. ¿Qué le ocurrió a Luzbel? Que fue puesto en el lugar de la adoración como director de la adoración en el cielo. Y cuando él dirigía la adoración, todos los ángeles estaban adorando a Dios y él delante, como cuando está el director de la alabanza ahí tocando la guitarra delante de y todo el mundo de frente a él, ¿verdad? Y él se creyó más de lo que era. Y eso es el principio de la caída, la soberbia. Al que se ensalza, Dios lo humilla, ¿verdad? Pero no sale del corazón humano humillarse. Sale la soberbia, ¿verdad? El decir, oye, es que si no fuera por mí, qué bien iría la obra. No, si no fuera por mí esto no funcionaba. No sé si alguna vez habéis sentido eso. ¡Wow! Es que si no hubiera estado yo ahí haciendo esto, en lugar de decir, Señor, te doy gracias por haberme dado los dones y la oportunidad de servirte en este área, porque es por tu gracia que estoy en pie. Incluso el que ha estado quizá en la situación más terrible de fracaso, en cuanto empieza a irle las cosas bien, la levadura, ¿verdad? De la soberbia. Y evita eso en tu vida, porque te lleva... Tú sabes que el diablo, cuando no consigue pisarte la cabeza, te encumbra. Y cuanto más alto estés, la torta más grande, ¿verdad? Entonces, qué bueno decir, no, yo voy a evitar que ese carácter que es común en los hombres de los últimos días tome control sobre mi vida. Blasfemos. Hablar en contra de Dios. ¿Alguien me puede decir cuál fue la primera blasfemia que se produjo en la tierra? El primer ser humano que blasfemó. Cuando el Señor se planta delante de Adán, y Adán le dice, ¿dónde estabas? Me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Le dice, la mujer que tú me diste. Dios, tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Desobedientes a los padres. La rebeldía está inscrita en el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y tenemos tendencia a desobedecer. Y la desobediencia empieza desde el niño más pequeño.
Desde lo más pequeño, desde que tiene capacidad de poder hacer cosas, tú le dices una cosa y va a hacer la contraria. Y es que eso está ahí escrito en el corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Evitar al desobediente. Entonces te tienes que evitar a ti mismo. Yo no sé si hay alguien aquí que se reconoce desobediente. Sí, ¿verdad? Hay alguno que hace así con la cabeza, ninguno levanta la mano y dice, culpable, ¿verdad? Yo desobedecí a mis padres y desobedezco las leyes, desobedezco a mis autoridades en el ministerio. ¿Por qué? Porque es algo que está como parte de la naturaleza, del carácter, y que hay que evitar, ¿verdad? Hay que evitar. Y cuando... ¿Cómo evitas ser desobediente? Obedeciendo, ¿verdad? Diciendo, Señor, ayúdame, que quiero obedecer. Quiero ser como tú, que eres obediente. Pero bueno, también veremos más adelante eso, ¿no? Ingratos. Hay que aprender a dar gracias, ¿verdad? Pero es más profundo que eso. Porque uno puede tener una costumbre cívica de dar gracias. Pero la gratitud de la ingratitud es algo más profundo en el corazón. Y vuelvo a decir, la tendencia nuestra es a ser ingratos. Cuando alguien te hace un favor, es que te lo tiene que hacer. O vas a, por decir algo, ¿no? Vas a un restaurante y estás sentado en la mesa y te viene el camarero a servirte y te sirve bien y dices, es que hace lo que tiene que hacer, para eso cobra. En lugar de eso, de poder decirle gracias por tu servicio. Antiguamente, la forma de agradecer los servicios a un camarero era dando la propina. Pero ahora, como la gente paga con plástico, ya no hay propina que valga. Es decir, ¿cómo? No al lugar, ¿no? A eso. Dice, pero qué bueno que aprendamos a ser agradecidos, no ingratos, ¿no? La tendencia es a decir, es que yo me merezco que los demás me sirvan, porque yo soy el rey, yo soy el centro del universo. El mundo gira alrededor mío. Por lo menos yo soy el protagonista de la historia de mi vida. Y entonces, claro, es mi historia, así que todos los focos están puestos en mí, ¿no? Y tenemos tendencia a ser ingratos, a no valorar los beneficios que recibimos de los demás y los beneficios que recibimos de Dios. Me llama la atención cuando a alguien le ocurre algo que no es bonito, dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué ha permitido que me ocurra esto? Como los que dicen, ¿por qué Dios permite que haya gente que mate niños? ¿O que haya niños que se mueran de hambre? Porque Dios ha dado libertad al ser humano. Pero qué bueno que puedas darle gracias a Dios porque sale de dentro de tu corazón por todo lo que hay a tu alrededor y que haya gratitud en tu vida por la vida que vives. Nosotros estamos viviendo una vida que no es para quejarse, ¿verdad? Sin embargo, si hace calor, nos quejamos del calor. Si hace frío, nos quejamos del frío. Si, no sé, si la comida, los garbanzos están un poquito duros, o si se pasó el cocinero siempre, sí, oye, lo has hecho casi perfecto, pero ese casi te falta. En lugar de dar gracias por lo
Es que está en nuestra naturaleza ser ingratos. ¿Y qué hay que hacer? Evitarlo, ¿verdad? Hay que evitar eso en nuestra vida. Impíos. El impío es el que no tiene en cuenta a Dios. Estamos terminando el día. ¿Cuál fue tu primer pensamiento en la mañana? ¿Tuviste en cuenta a Dios en tu primer...? ¿Sí? Yo sé que los que estáis en el discipulado pues tenéis vuestro tiempo de oración, pero tener un tiempo de oración no quiere decir que uno esté teniendo en cuenta a Dios, sino que está dentro de una dinámica. Dice, bueno, la dinámica es ahora levantarnos, orar, tal. Dice, no. Y la tendencia natural es no tener en cuenta a Dios. Luego, no sé, desayunaste, a lo mejor hasta has dado gracias porque tienes la costumbre de presentar los alimentos delante, pero es un ritual costumbrista. ¿Tuviste en cuenta a Dios en el trabajo, en tu relación con los demás? La tendencia es hacer las cosas apartados de Dios. Amén. Sin afecto natural. Uno de los aspectos revolucionarios de la administración de Jesús a sus discípulos era que tuvieran relación de amistad los unos con los otros, que hubiera un afecto entre ellos. Los tiempos en los que tenemos la oportunidad de estar juntos, y más viviendo en comunidad, nos tiene que llevar a tener lazos de amistad los unos con otros. Pero muchas veces lo que ocurre es lo contrario. Es que cada uno está a su historia, y en lugar de tener un ambiente amable, tenemos un ambiente hostil. Eso no tendría que pasar en medio nuestro, pero ese afecto natural que debe haber de relación de los unos con los otros, muchas veces se rompe por temas de competencia, de resentimientos, de desconfianzas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el mundo caído, no tiene que ver con el reino de Dios. Y cuando el Señor habita en medio nuestro, produce un afecto, una amistad de los unos con los otros. Y a veces es un problema que suele haber dentro de nuestro ministerio, ¿no? Que dices, bueno, en nuestro ministerio, en el mundo mucho más, porque algo que yo siempre he oído es eso de decir, compañeros puedes tener muchos, pero amigos contados con los dedos de una mano. Y sobran, ¿no? Pero eso no tiene que ocurrir en medio nuestro, pero es la tendencia natural. Y encima muchos de esos amigos no son amigos, son colegas. Es decir, que te unes para la carne y no para tener una relación entrañable de amistad. Pero esto es algo que ocurre en el mundo desde atrás. No sé si habéis oído hablar de la Torre de Babel. Seguro, ¿no? La Torre de Babel, eso es Génesis, no sé, 7, 8, por ahí, o 9. Nos habla de un tiempo en el que toda la humanidad se puso de acuerdo para demostrarle a Dios que no le necesitaban. Ese es el principio del humanismo. Y empiezan a construir una torre
que tenía que llegar hasta el cielo. Yo no sé si pensaban que el cielo era una cúpula alrededor de la tierra, y decían, no, vamos a llegar hasta el cielo, rompemos el cielo y al otro lado nos encontramos con Dios y le vamos a decir a Dios que adiós, adiós, Dios, no te necesitamos. Y entonces el Señor vino y trajo Babel a la tierra. Babel significa confusión. Y los seres humanos desde entonces han vivido que no pueden mantener un compromiso y una confianza mutua porque hay esa tendencia a la falta de afecto natural. De ahí se separan las tribus, las razas, los diferentes grupos filosóficos, etcétera, etcétera, y las organizaciones humanas de distinto índole se empiezan a crear a través de esa confusión que Dios trajo en Babel y que sigue siendo una maldición que está sobre la humanidad. No hay afecto natural porque es la naturaleza del ser humano de los últimos tiempos. Y es triste, es una realidad que eso ocurre también en medio nuestro. ¿Por qué? Porque es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿Y qué tenemos que hacer? Evitarlo. A estos evita. Estas actitudes, estas formas del carácter, tenemos que evitarlas en nuestra vida. Implacables. Personas que juzgan a los demás sin dar oportunidad a la misericordia. Eso es ser implacable. Y no, el que la hace, la paga. Y es curioso que muchos religiosos tienen esa medida como principio. Yo recuerdo de alguien que decía, mira, la Biblia dice que hay pecados de muerte, por los cuales no dice Juan que se ore por ellos, tampoco dice que no se ore. Y había un pastor que decía, un pecado de muerte es matar a alguien. Digo, bueno, es tu interpretación, no es correcta. Así que un asesino no tiene perdón de Dios. Y bueno, pues los que estaban sentenciados al lado de Jesús parece que eran asesinos, ¿no? Y a uno le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al rey David, que hizo que mataran al esposo de Betsabé, ¿no? A Urías, mandó matarle, fue un asesino. Fue perdonado. Es decir, que hay perdón. Pero decía, no, hay que enviarle lo antes posible con su señor. Así que estaba a favor de la pena de muerte. Nosotros estamos a favor no de la pena, sino de la alegría de la vida, que es lo contrario, ¿no? La pena de muerte es del diablo siempre, porque él es el que viene a robar, matar y destruir. Así que la muerte es suya, ¿no? Implacables. No. Tú lo has hecho mal y ya está, y no hay... Bueno, calumniadores. Calumniar es hablar mal de otra persona mintiendo. No se debe hablar mal ni siquiera diciendo la verdad, pero mintiendo, eso es una calumnia, ¿no? Y a veces incluso porque alguien te dijo que esa persona había hecho eso, y tú no has comprobado si es verdad o no, y ya lo transmites. Estás calumniando. Calumnia que algo queda, suelen decir, ¿no? Y esa tendencia a creernos antes la mentira que la verdad. Estamos más abiertos a escuchar maldades que a escuchar
beneficios, ¿verdad? Si alguien te habla bien de otra persona, dice, bueno, pero si te habla mal, enseguida pones el oído. Porque estamos abiertos a la calumnia y a seguir transmitiendo lo que recibimos de otros. Ya, pero dice, no, pero es que yo le he visto hacer esto y el Señor nos enseña, bueno, el apóstol Pablo, ¿no?, que el amor todo lo soporta, es decir, no calumnia, sino que hace todo lo contrario. Pero volvemos a lo mismo, está en la naturaleza del ser humano. Está en nuestra naturaleza calumniar. Yo sé que hay personas que cuando ven amenazada su posición intentan denigrar a la persona que puede quitarles el puesto, hablando mal de ella. Y eso es calumnia, pero es la tendencia natural de los hombres de los últimos tiempos. Intemperantes, bueno, crueles. Yo os voy a poner un ejemplo de crueldad. Cuando yo era no sé, tendría 8 o 10 años, una de las cosas que nos gustaba a los niños de ese tiempo era cazar lagartijas. Sí, ¿no? ¿Y qué hacíamos con las lagartijas una vez que las cazábamos? Bueno, el rabo se lo sueltan ellos y las garras del rabo lo sueltan para escaparse. No, había quien les hacía una bisección y les sacaba las tripas, pero todavía algunos éramos más crueles que eso. Papel de aluminio y, ¿ves? Alguno lo ha hecho y se les prendía fuego. Esa crueldad está en el corazón del ser humano. Y nos gusta la morbosidad de ese tipo de cosas. Y está ahí. Y es algo que debemos de luchar contra ello también, ser crueles. Y a veces cuando alguien te está pidiendo ayuda, dice, no, es que tú te mereces el mal que estás recibiendo. Eso es crueldad también, ¿no? Y en lugar de ayudar a esa persona a salir de su situación, le dejamos ahí, ¿no? Eso sí, cuando yo estoy pasando una situación difícil, quiero que todo el mundo sea amoroso conmigo, tener manos que me ayudan, pero a veces al revés, miramos para otro lado cuando vemos a otro en necesidad. Eso es ser cruel. Dice, aborrecedores de lo bueno. Eso es una degeneración. Yo espero que aquí a todos nos guste lo bueno. Yo cuando me he encontrado a veces a personas decir, mira, a mí me da lo mismo estar en una chabola que en un palacio. Estar ahí durmiendo en el suelo que en un hotel de 5 estrellas. Digo, perdona, yo prefiero el hotel de 5 estrellas que dormir en el suelo. Prefiero lo bueno que lo malo. Prefiero comer una comida bien hecha que una comida quemada con mal gusto, que a veces digo, bueno, te lo comes por amor a quien lo hizo y ya está, ¿no? Pero yo prefiero lo bueno. Y si hay algo mejor, mejor todavía, ¿verdad? Pero hay personas que cuando alguien hace algo positivo, algo bueno para los demás, se revuelven y dicen no. Es un grado de degeneración. Así que si a ti te gusta lo malo, la maldad, hay personas que cuando hacen daño a alguien se sienten a gusto, y ese es parte del carácter del ser caído, ¿verdad? Porque en todos estos aspectos que estamos hablando,
se manifiesta el carácter degenerado del diablo, ¿verdad? Al que, bueno, el Señor, hablando de un área concreta que era la mentira, les dijo a algunos que habían creído en él, pero vosotros tenéis un problema porque en vosotros se ve la naturaleza de Satanás. Es decir, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es lo mismo. Es decir, en vosotros se ve la naturaleza caída, la naturaleza de Satanás. Y porque él, cuando habla mentira, de lo suyo habla. Y cuando actúa con todas estas características que estamos hablando, es su propia naturaleza que la transmite a la humanidad, ¿verdad? Por eso cada vez los seres humanos están más degenerados. Hubo una degeneración primera, que es la época prediluviana, ¿verdad? Antes del diluvio, Génesis 6 nos dice que el anhelo del corazón del hombre era de continuo únicamente el mal. Y nos dice que en los últimos tiempos va a ocurrir lo mismo. Por eso vamos viendo que cada vez la gente está más degenerada, ¿no? Y nosotros de alguna forma hemos salido de ese camino de degeneración y estamos experimentando una transformación hacia el lado contrario, ¿verdad? De regeneración de nuestras vidas. Eso es parte del discipulado que podemos tener, no en base a una disciplina humana, sino en base a una transformación que Dios hace por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la idea. Traidores. El traidor es el que, teniendo que ser alguien que apoya, es alguien que mina, ¿verdad? Que hace lo contrario. Al que se le dio una confianza y no se hace acreedor de ella, sino que traiciona la confianza que se le ha dado. Pero, vuelvo a decir, es la tendencia natural. La tendencia natural del ser humano no es mantener los acuerdos o los compromisos adquiridos, sino romperlos. Solamente aquel que es regenerado por Dios mantiene los compromisos. Porque dice, es importante, yo me comprometí a esto y quiero cumplirlo. Y eso es un grado de honorabilidad en las vidas, a lo que Dios nos tiene que llevar, a poder ir teniendo cada vez más ese tipo de actitudes. No, yo me he comprometido y voy a, si no hay una fuerza mayor que me lo impida, yo voy a ser fiel con lo que me he comprometido, porque mi sí tiene que ser sí y mi no tiene que ser no. No puedo traicionar la confianza que se ha puesto en mí. Pero fijaros que incluso entre los 12 discípulos del Señor había un traidor. Bueno, había 12 traidores, pero uno se manifestó como tal de una forma real, ¿no? También dicen que Pedro traicionó. Sí, en su temor hizo lo contrario de lo que se había comprometido. Yo iré contigo a la muerte si hace falta. Y luego, esta noche me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Antes de que salgan las primeras luces, me habrás negado 3 veces. Pero yo he rogado al Padre. Él se siente tan mal por haber sido traidor, ¿verdad? Que va y se arrepiente, pide perdón. Claro, su traición no fue tan trascendente como la de Judas, ¿no? Porque ya era un conflicto interior suyo más que otra cosa. Pero también fue traidor. Y es la tendencia de la naturaleza caída. Y tenemos que evitar ser traidores. Impetuosos.
Personas que de repente les entra ese... y van ¡bum!, sin pensar lo que está haciendo. Adelante. Impetuosos. Infatuados. El infatuado es el que actúa de una forma falsa. El que aparenta ser lo que no es. No tenemos necesidad de mostrarnos diferentes de lo que somos. Esa es la libertad en Cristo. Pero hay muchas personas que procuran... En este viaje yo estaba hablando con hermanos que dice, me llama la atención ver personas que se ponen a orar y cambian el tono de voz. Utilizan palabras que no utilizan normalmente y están haciendo un teatro. Aparentan ser lo que no son. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Hombre, porque tengo que mantener el tipo. ¿Para qué? Si todos te conocemos, si se te ve el plumero, se te ve el plumero. Dios está buscando gente auténtica. No aparentes, no infatuados. No como ¿sabéis? El pavo real, cuando abre la cola, parece un bicho grandísimo y es un pollo. Tú le quitas las plumas y es una gallina. Pero es el sistema que utilizan para defenderse. Porque el pavo, cuando abre su cola, si hay un depredador enfrente, se va a ir a comerse a una hembra antes que al macho, porque aparenta, y hay animales que se hinchan para demostrar que son, pues el infatuado es ese, el que tiene una apariencia que no es real en su vida. Y amadores de los deleites más que de Dios. Esta mañana el Señor nos hablaba en el devocional de utilizar a Dios como instrumento. Vamos a Dios a que nos perdone, a que nos sane, a que nos limpie, a que nos ayude, a utilizarle como un instrumento. Utilizamos a las personas a nuestro alrededor también, lo mismo, para ser instrumentos para nuestro beneficio. Amadores de los deleites más que de Dios, amadores de las cosas más que de Dios. A mí me llama la atención seguir escuchando a personas que dicen, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Sí. Búscalo en la Biblia. No viene en la Biblia eso. Así que, Dios, yo te amo a ti más que cualquier otra cosa. Es como el marido que le dice a su mujer, mira, te amo a ti más que a las demás mujeres, así que a las demás también las amo. Y al revés, que la mujer diga, bueno, tú eres mi preferido, pero tengo otros hombres a los cuales amo también. Y pues, instrumentalizar a los que nos rodean, empezando por Dios mismo. Señor, si tú no me satisfaces en mis deleites, ¿para qué te quiero? Ese texto que dice, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor. Y cuando tú te deleitas en el Señor, Él te concede los deseos de tu corazón, que son el deleite en el Señor. No dices, no, yo tengo que buscar a Dios para que Él me dé todas estas cosas. Y hay personas que dicen, no, yo tengo que servir a Dios para que Dios me dé esto, lo otro, lo demás allá. No te has enterado de nada. Sigues siendo tú el centro. Y es lo natural
que tú sigas siendo el centro de tu vida. Hay un texto que dice que aquellos cuyo Dios es su vientre, el centro de tu vida es, bueno, el vientre, el corazón, tu ego, el centro de tu ser. Y el Señor nos dice, mata a ese egoísta, infatuado, amador de los deleites, pum, 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 toda la lista que hemos visto. Y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Infatuados, como hemos dicho, aparentes, es la tendencia de, como dice ese texto también, esos que aman los primeros asientos en la sinagoga, que se ponen, que hinchan las filactelias para que todo el mundo vea lo santos que son, pero que luego el día que hay un problema salen corriendo. Esa es la tendencia natural del ser humano, porque es la característica de los hombres de los últimos tiempos y estamos impregnados de ello. Es nuestra generación, de la cual nosotros tenemos que salir por la gracia de Dios para ser diferentes. Amén. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Que el Señor os bendiga. Amén.